libres de la ceguera espiritual, libres de la ceguera espiritual. Este es un tema muy específico, Dios lo trae justamente hoy porque es soberano y oro para que en el transcurso del mensaje se estén cayendo escamas de los ojos, ya lo vas a entender mejor, por favor, o vendas de los ojos, porque hay una visión espiritual vedada, hay una visión espiritual que está cegada. Y aquí la palabra nos va a enseñar algo muy importante. Oro para que en el transcurso del mensaje Dios te esté hablando específicamente. Pero vamos a comenzar con el libro de Génesis, el comienzo de la Biblia, el comienzo del mundo, el origen de todas las cosas. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas, ni tampoco creemos en el Big Bang. Dios creó, como dice la teología, ex nihilo, es decir, creó de la nada, solamente Él lo pudo hacer. Y las cosas fueron hechas simplemente por su palabra. Él es el creador absoluto de todas las cosas. Solo que nosotros a veces estamos tan inmersos en una cultura que todo lo acepta por la vista. La ciencia necesita un temporal espacial para determinar que existen las cosas y la mayoría de la gente, si no ve, toca, palpa, siente, huele, es como que no concibe algo como que existe o que sea real. Pero hay una realidad espiritual que es mucho más real que la que nosotros podemos palpar. Y vamos a ver entonces de qué se trata el tema de hoy. Génesis 3:7 dice así. Antes que ustedes lean el texto, recuerden que Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Edén, era un hábitat perfecto, una gloriosa experiencia de convivencia con Dios, de relación con Dios. Dios estaba con ellos, pero en ese momento, como seres creados, tenían ciertas restricciones. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni tampoco del árbol de la vida. Apareció Satanás porque ya también era un ser creado que cayó en desgracia por desobediencia y rebeldía. La Biblia nos enseña claramente cómo surgió este vil y maligno ser, espiritual también, y tentó a Eva. Eva cayó bajo la seducción de Satanás y fue y comió del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. E inmediatamente ella dio a comer también a Adán y Eva, a Adán, y allí ambos quedaron captados por el pecado, quedaron marcados por el pecado, y ese pecado produjo cosas en ellos y que repercutieron para toda la humanidad hasta nosotros. Y esta es una de ellas, fíjense, miren lo que dice el texto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué, acaso antes eran ciegos? ¿Acaso antes andaban a tientas? No, antes tenían visión espiritual y a partir del pecado comenzaron a tener solamente visión natural. La visión espiritual desapareció. Por eso hoy a la gente le cuesta tener una visión espiritual. Por eso no conciben la fe, no pueden concebir a Dios porque no lo pueden ver ni tocar. Es como que no existe, no existe. Pero nosotros somos un pueblo de fe, amén. Y creemos sin dudar de que Dios existe y es real. Pero sigamos por favor porque estamos estableciendo la base. Lucas 8:10, miren lo que dice Jesús. Y Él dijo, a vosotros, le está hablando a los creyentes, le está hablando a la iglesia, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea, hay un cierto privilegio para los que tienen visión espiritual, para los que tienen fe, para los que conciben las cosas que no se ven como si fuesen, porque ese es uno de los determinismos de la fe. Pero a los otros, por parábolas, a los otros, que son los que no creen, los incrédulos, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso hay personas que conciben las cosas del Espíritu, las entienden, las procesan y las disfrutan porque saben que hay una realidad mucho más allá de la capacidad sensorial que tienen. Además, quiero hacer entre paréntesis un tema. Muchos conciben la realidad por medio de los sentidos, solamente si veo, toco, olfateo, palpo o siento, existe, es real.
Pero ¿acaso nosotros podemos confiar absolutamente en nuestros sentidos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Le dice Pablo a los romanos: me temo que vuestros sentidos han sido atrofiados por el pecado. Es decir, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos y con lo que percibimos y con lo que creemos que vamos a asegurar que es algo real, absolutamente legítimo. ¿Por qué? Porque puede ser un simple montaje, puede ser una mera apariencia. Y yo no estoy viendo detrás de la escena. Yo les enseñé, iglesia, que detrás de algo o alguien puede estar Dios o puede estar el diablo. Depende del discernimiento que tengamos para darnos cuenta. Si los frutos son malignos, pecaminosos, destructivos, obviamente que no vamos a tener ninguna duda. Pero la Biblia nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz para atraer y seducir aún a los escogidos. Por eso hay personas que a veces no ven con los ojos del Espíritu, solamente perciben con los ojos naturales y se juegan el todo por lo que ven con sus ojos sin saber qué hay detrás de todo eso. Pero ¿por qué les impide ver las cosas espirituales a algunas personas? Aquí está la respuesta. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tremendo. Es una definición y una determinación que identifica perfectamente a personas que no tienen visión espiritual, personas que ven solamente lo que se toca, lo que se percibe con los sentidos físicos nada más. Pero aquí hay un pueblo que va más allá de los sentidos físicos y entra en el terreno de la fe, entra a ver por fe y no por vista. La Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de no pecar, porque si estamos creyendo solamente en lo que se toca, en lo que se ve, como que es lo único que existe y verdadero, nosotros no somos personas de fe, somos personas de vista y somos naturales como cualquier persona que ni siquiera conoce a Dios, porque así pasó con Adán y Eva. Inmediatamente que pecaron, ¡pum!, se les cerraron los ojos del espíritu y se les abrieron los ojos de lo natural, nada más. Por eso hay personas que no conciben a Dios, no ven a Dios, no entienden que Dios es real, existe y está con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Por eso me gustaba cuando Johnny enfatizaba y decía: Dios está presente, y muchos decían: gloria a Dios, aleluya, amén. O yo me imaginé que dijeron eso, pero me hubiera gustado escucharlo. Dios está presente. Gloria a Dios. Dios está en medio nuestro. Amén. Saludalo entonces. ¿Dónde? No lo veo. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo cantábamos una canción que decía: el hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. Déjalo que te toque. Oh, no me tocó. Se pasó de largo. ¿Dónde está? No lo veo. Si está presente, dale gloria a Dios. Si está presente, reconócelo. Te cuesta, ¿verdad? Te cuesta creer que Dios está presente. Te cuesta creer que Dios está en medio nuestro. ¿Por qué no lo ves? Pero que es real, existe. Por más que vos no creas en Dios, Dios existe, es real y está con nosotros. Por eso, fíjate, recién estamos empezando. La tarea principal de Dios es devolvernos la visión espiritual para que lo veas a Él. ¿Y cómo lo vas a ver? A través de su palabra, a través de su ejemplo, de su poder, de la manifestación de su presencia. Porque todo lo que tiene que ver con Dios es invisible. Todo lo que tiene que ver con Dios es invisible. Mirá los textos que vamos a leer a continuación. Colosenses 1:15. El apóstol Pablo dice: y Él es la imagen del Dios invisible. No lo podemos ver ni tocar, pero Él es la imagen del Dios invisible. Depende de que lo creas. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros nos relacionamos con un Dios que no se ve, pero la fe nos hace creer que Él está presente todos los días con nosotros hasta el fin. Amén. Porque si no, no tendríamos fe y seríamos meros incrédulos para negar que Dios existe o que es real y que lo que prometió lo cumple. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Aquí hay un ejemplo precioso de alguien que estuvo probado, de alguien que estuvo sacudido en pruebas, en dificultades. Él se mantuvo como viendo al invisible. Él estaba expectante de saber que había alguien personal, presente, poderoso que estaba allí. No lo podía ver, pero él, como tenía fe, él creía y no dudaba y se relacionaba con Dios. Él sabía que estaba con Él todos los días como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Si no ven, no tocan, no palpan o tienen un hecho como comprobado científicamente, es como que no afirman de que Dios existe o que pueda ser real o que pueda prometer lo que cumplió. Por eso nosotros tenemos que crecer en la visión espiritual y principalmente crecemos cuando conocemos a Dios y conocemos su palabra y sus promesas. Amén. Miren lo que dice aquí en el Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe solamente se justifica si la pones en Jesús, quien fue el autor y consumador de la fe. Por eso muchos dicen vivir con fe, pero no tienen fe. Muchos vienen a la iglesia, pero no tienen fe. Cuando yo te conté hace muchos años, tuve una crisis muy seria, yo quise conocer la dimensión de la fe que yo tenía. Cuando yo me enteré de que un famoso médico de Inglaterra, muy famoso, que a su vez era concertista de guitarra, de piano, muy célebre como intelectual, él sintió el llamado al África y él dejó todo para ir a predicarle a los africanos. Y él comenzó a tener una capilla allí en Lambaréné. A ver si alguno se acuerda, ya me va a venir el nombre. Pero en Lambaréné él estaba construyendo una capilla y resulta ser de que él estaba tirando un tronco y le dice un muchacho que estaba a la orilla allí y le dice, ¿me ayuda, joven? Y él dice, no, porque yo he estudiado. Y este hombre que era doctor en un montón de ciencias, le dije, qué lindo privilegio que tuvo usted de estudiar. Y él seguía burreando, tirando el tronco, siendo que él tenía todos los galardones. Él lo hacía por amor a Dios y amor a esas almas que estaban perdidas. Ay, ya me va a venir. Pero un precioso ejemplo de alguien que por fe se animó a dejarlo todo e ir y servir a Dios en medio de los perdidos. Cuando yo leo esta historia, a mí me conmueve, me toca. Yo estaba cómodo en mi oficina en Capital Federal, re cómodo, con secretaria, muy tranquilo, todo era tan ritual, tan rutinario, y a mí me generó un conflicto espiritual. Yo dije, todo lo que yo hago es por vista, todo está cómodo, bien acomodado, todo ubicado en su justo lugar, nada cambia, pero ¿dónde está la fe? La fe es no ver nada y creer. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y aún nuestro entendimiento espiritual para comprender a Dios, conocer a Dios y animarnos a confiar en Dios. Y yo dije, Señor, yo quiero conocer qué calidad de fe tengo, qué nivel de fe tengo, qué clase de fe tengo. Y vinimos a Luján. No era Lambaréné, pero era Luján. Y empezamos de la nada, aunque a mí no me gusta decir de la nada, porque ya cuando Dios te escoge, te da talentos, te da dones y te añade su gracia, su misericordia, su bendición y te equipa para que no salgas solo y después creyéndote que vos tuviste los méritos para decir, yo lo hice, esto fue por mí. No, es todo gracias a Él.
Y cuando llegamos aquí, me acuerdo, y permitíme contarte esta historia, forma parte del comienzo de esta iglesia. Mi esposa estaba con mis 2 hijitas pequeñitas y me dice, no hay nada para comer, nada de nada, ni siquiera un pedazo de pan. Y yo la miré y le dije, bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios sabrá, Él se va a ocupar de nosotros. Si nosotros nos ocupamos de Él, Él se va a ocupar de nosotros. Hagamos la voluntad de Dios, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Yo voy a hacer una visita a Camino Navarro, no sé si está la familia de Camino Navarro aquí, pero saben a quién me refiero. Fueron uno de los primeros miembros de la iglesia, los Peralta. ¿Hay alguien? ¿Susana está por aquí? Bueno, Esther, bueno, están las nietas aquí. En ese tiempo no existían. Resulta ser de que voy a visitar a la familia, Katy se va a visitar a la familia, al Camino Navarro, y yo me voy al quinto, teníamos una mini roda, y después volví a casa, Katy, y yo me fui orando, pero fui a hacer la voluntad de Dios, fui a visitar a esa familia, y Katy se fue a visitar a la otra. No le dijimos, tenemos hambre, no tenemos que comer, ayúdennos, dennos para comer, nada de nada, porque Dios es testigo y ustedes también, que nunca les hemos pedido nada, ¿verdad? ¿Verdad, no? Resulta ser que cuando volvimos, vemos una tráfico en la puerta de casa y se bajan 2 personas y vienen, que los conocíamos hace años que no los veíamos, hacía 7 años que no veíamos a esa familia. Para hacerla corta, nos alfombraron el living de nuestra casa de bolsas de coto, lleno de bolsas de coto. Decime una cosa, ¿quién les dijo a ellos que teníamos hambre? ¿Quién les dijo a ellos que nosotros no teníamos que comer? A mí me tocó Dios de una manera que me marcó para siempre. Quiero decirte que los recursos para Dios no son el problema. El problema para Dios somos nosotros, incrédulos, que no lo vemos a Él actuar, ni obrar, ni esperamos sus milagros, ni sus maravillas. Por eso a partir de allí Dios nos marcó para siempre. Si vos te ocupás de hacer la voluntad de Dios, nunca carecerás de la bendición de Dios. Pero ahora si vos estás incrédulo, por eso hay personas que no tienen visión de fe, no tienen visión espiritual. Ven solamente las circunstancias, ven solamente lo que se palpa, se toca, se mira y todo el mundo comenta. Por eso dice la Biblia, no entréis en el afán de este siglo. Los noticieros te tiran pálidas con inseguridad, violencia y todos los días. Y mucha gente está mamando solamente eso. Pero aquellos que tienen visión espiritual se dejan guiar por lo que la palabra de Dios dice y saben que Dios no miente, que está siempre queriéndonos ayudar y bendecirnos todo el tiempo. Por eso cuando decimos el mundo está en crisis, nosotros decimos estamos en Cristo, que hay una gran diferencia. Por eso hay personas que no tienen visión espiritual. Un día fuimos a visitar con mi esposa a una persona y cuando nos abrió la puerta temblaba y decía, pero pastor, mire, ¿cómo hago con esto? Pero estoy hablando no de una persona nuevita en la fe, porque eso sería justificable. Bueno, no viene, no conoce, recién está aprendiendo, pero estoy hablando de alguien que ya hacía años en la iglesia, pero no tenía visión espiritual, tenía visión natural. Ella solamente veía lo que se oía y lo que se podía palpar. Y creía eso nada más. No le creía al Dios de los imposibles. No le creía al Dios de los milagros. Por encima de la dimensión natural está la dimensión espiritual. Y nosotros tenemos que ver siempre a Dios por encima de todas las cosas. Y no estar entrando en ese carril de pensar que todo es lo que se ve y se toca y no hay nada más. Por eso los que tenemos visión espiritual, tenemos que creer que Dios es real, palpable, con los ojos y entendimiento de nuestra fe, y es por eso que creemos sin dudar que Él está con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Amén. Miren lo que dice 2 Corintios 4:18.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que te toque vivir hoy es temporal, ya va a pasar, pero las cosas que haces vos para Dios son eternas. Por eso nosotros vivimos por fe, no por vista. Creemos las promesas de Dios, le creemos a Dios y no dudamos de lo que Dios prometió. Por eso la fe es pues la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de las cosas que se esperan. Por eso nosotros esperamos grandes cosas de Dios y disfrutamos ya en fe anticipadamente de eso que estamos creyendo. Amén. Porque la fe es fundamento seguro para nuestra esperanza. ¿Cuántos están escuchando esto? La fe es fundamento seguro para nuestra esperanza. Por eso hay personas desesperanzadas, no creen, piensan que su situación calamitosa o triste va a durar por siempre. Y hay personas que están todo el tiempo dando vuelta en círculos viciosos y enfermizos porque no pueden ver al Dios de los milagros obrar, porque no tienen fe, no creen, directamente para ellos no existe. Y a veces consideran que nosotros somos locos. ¿Y qué decía Pablo al respecto? Bendita locura, porque el Evangelio es poder para aquellos que son salvos, pero locura para aquellos que se pierden. Amén. Por eso, fíjense, vamos a ver ahora 3 cosas que te quitan la ceguera espiritual. 3 cosas que te quitan la ceguera espiritual. La primera de ellas es la conversión. En Hechos 9:18 está la experiencia del apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy culto, erudito, conocía griego, hebreo, arameo, italiano, tenía varias ciudadanías a tal punto que los líderes de la cúpula romana le decían, ¿cómo la conseguiste? Y Pablo, por simple nacimiento, era un hombre que era reconocido. Se paraba en el Areópago, que era el lugar del foro donde se presentaban los filósofos del tiempo en Grecia, y él les hablaba con la mejor retórica griega. Y él era orgulloso, soberbio, tenía un ego muy alto y se jactaba y por supuesto se atribuía todos los méritos por todo lo que él logró. Había conseguido recomendaciones de los generales de la época, había conseguido cartas que lo estaban llevando a los lugares más elevados de la cúpula romana. Sin embargo, un día, yendo de camino a Damasco para perseguir a los cristianos, porque él no simpatizaba con la fe de los cristianos primitivos, allí se le apareció Jesús en una luz incandescente al mediodía que lo encegueció y lo tiró por tierra. Y ciego Pablo, quien era Saulo en ese entonces, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Le dice Saulo. Y ciego lo mandó a Jerusalén a encontrarse con el discípulo Ananías, que imponiéndole manos le hizo volver la vista y a partir de allí comenzó la historia del famoso apóstol San Pablo. Y mira lo que dice el versículo 18. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo se convirtió, Pablo nació de nuevo, Pablo fue hecho nueva criatura. Por eso hay personas que no han nacido de nuevo, hay personas que no se han convertido, hay personas que no han experimentado un cambio. Nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. No puede un hombre biológicamente volver al vientre de su madre, pero Dios puede hacer que suceda milagrosamente una transformación en nuestro interior que nos hace ser nuevas criaturas. Y a partir de allí, dice la Biblia, todo es hecho nuevo, lo viejo pasó. Por eso cuando una persona se convierte en serio,
en serio, nace de nuevo. Cuando una persona se convierte, experimenta una transformación que no lo sabe explicar científicamente. Es muy subjetivo. No puede decir, mira, pasó esto y aquello. Solamente sabe que algo ocurrió en su ser. Algo sucedió de manera traumática en su interior. Antes era una persona que no quería saber nada con Dios, pero a partir de la conversión, ahora tiene sed de Dios, busca a Dios, quiere conocer más de Dios. Eso fue lo que me pasó a mí y me imagino que a vos también. Yo antes vivía sin Dios, sin esperanza, y cuando me hablaban de invitarme a la iglesia me reía, me burlaba o no quería saber nada. Pero a partir de Cristo, amo la iglesia de Jesucristo. Los amo, hermanos, y doy gloria a Dios por sus vidas. Y para mí la iglesia de Jesucristo es el mejor invento de Dios. Y ¿sabes una cosa? Es la antesala del cielo. Yo antes decía que Córdoba era la antesala del cielo. No, me arrepiento. Es la iglesia de Jesucristo. Porque de aquí, ¡pum!, pasamos allí. Porque Cristo viene a buscar a su iglesia. Por eso cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Qué dije? Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo empieza a ser hecho nuevo. Por eso una persona cuando se convierte se le abren los ojos del Espíritu. Comienza a ver cosas que nunca antes vio. Comienza a ver cosas lindas. Antes consideraba la vida miserable, horrible, fea, maligna. A la gente la odiaba, pero a partir de Cristo Dios puso un colirio celestial en nuestros ojos para ver su grandeza, su amor, su benignidad, su misericordia y su favor para con la humanidad, para que se arrepienta y no proceda a la condenación eterna. Por eso cuando nos convertimos, nuestra vida entera cambia para siempre. Amén. Pero si no te has convertido, bueno, vas a seguir ciego, no vas a ver nada. Inclusive esto que estoy diciendo te es chino básico. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, gloria a Dios. Pero sigamos, por favor. Mira, ya estamos acercándonos al final. La liberación. En 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, dice el texto del apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. El Dios, y aparece Dios con minúsculas. Cuando vos lees la Biblia y ves Dios con mayúsculas, es nombre propio y se refiere al Dios creador. Pero cuando ves Dios con minúsculas, se refiere a demonios, a Satanás o a cualquier deidad creada por el hombre. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que en ellos no resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hay demonios y de corbata, pero espíritus inmundos al fin, que van a atrapar la mente de una persona, la van a confundir, la van a torturar, la van a desquiciar, porque no quieren que esa persona conozca a Cristo. Por eso hay personas que les cuesta controlar su pensamiento. Hay personas que dicen, pastor, no puedo parar esto, me decía una persona. No puedo dejar de pensar. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente para no darle lugar al diablo. Como dice el famoso Spurgeon, vos podés permitir que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza, pero no les dejes hacer nido, ojo. Hay personas que tienen un nido de cacholote en la cabeza. Hay personas que están pensando cualquier cosa equivocada y eso los desquicia, les calienta la cabeza y les provoca ACV o les provoca problemas neurológicos serios. Hay personas que están realmente torturadas por su mal pensar. El 4 de mayo, hermano querido y hermana querida, amigo y amiga, el 4 de mayo vamos a estar dando un taller para liberación, cómo confrontar a las huestes de Satán y echarlas en el nombre de Jesús. Vení, iglesia, porque tenés que estar preparado para toda buena obra. Ya hay hablaron gente de Isidro Casanova que van a traer gente especialmente para práctica. ¿Cuántos entienden esto? Porque el curso es teoría, pero también va a haber práctica.
Siempre ha habido práctica. Pero vení con fe. No es un show, ojo. No es algo para que estés haciendo sensacionalismo, porque Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que ser sumamente respetuosos de las personas que están cautivas del diablo, porque las quiere llevar al mismo infierno. Y como Dios nos libró a nosotros de ese yugo inmundo, quiere que nosotros también hagamos lo mismo con otras personas que están sufriendo un yugo de esclavitud y no entienden qué pasa con ellos. Le han hecho un montón de análisis clínicos, pero no hay ningún diagnóstico y terminan derivándolos a un psiquiatra para que los medique, que puede ser cierto que ya su neurosis sea muy elevada, pero hay muchos casos que se pueden evitar simplemente con una oración de fe, porque después de la oración de fe viene el milagro. Y ya hemos visto muchísimos casos de este tipo. Así que te invito para el 4 de mayo para el curso de liberación y vení con fe para que Dios obre en tu vida también. Y por último, en esta de las 3 cosas que quitan la ceguera espiritual está la palabra de Dios. Te la presento, la Biblia, la palabra de Dios, escritura santa, viva y eficaz. Y en Lucas 24:16 está el ejemplo de Jesús. Jesús llega al camino de Maús, ya había resucitado Jesús y venían 2 de sus discípulos, de aquellos que solamente ven lo natural. Y se encontraron con Jesús, pero no lo reconocieron. Y estaban comentando los hechos que habían sucedido como hechos realmente sensacionalistas. Y Jesús le dice, ¿qué pasa con ustedes? Dice, ¿pero acaso tú no sabes lo que pasó en estos últimos días? Que mataron a Jesús, fue sacrificado. Y lo decían con un tinte de resignación de algo que había sucedido. Y Jesús dice que estas personas tenían como los ojos vedados y no lo pudieron reconocer a Él. Cuando Él les empezó a referir las escrituras desde los profetas, los patriarcas, los apóstoles, hablándoles de todas las cosas que tenían que suceder con Jesucristo, dice que ahí los ojos se les abrieron y lo reconocieron. La Escritura te va a abrir los ojos espirituales. Ahora, si vos no la lees, obviamente no la vas a conocer, no vas a saber nada. Dios promete y hay promesas gloriosas para cada circunstancia de la vida, por más extremas que sean. Pero si no las crees, son lo mismo como nada. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. Y por último, bueno, ya veo qué hace. Por último, dice en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién dice esto? ¿A quién se le dijo esto? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo Dios le dijo cuando lo llamó y se le cayeron de los ojos como escamas. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, estamos apelando a que se abran los ojos espirituales, a que la gente se arrepienta de sus pecados, a que conozca a Dios, que Él existe, es real, y a que deje esa ceguera espiritual de lado y pueda entrar a participar por medio del perdón de sus pecados de la herencia de los santificados. Dios está presente, Dios está en medio nuestro y Él está muy expectante. Y cuando dijimos que todas las cosas que tienen que ver con Dios son invisibles, tiene que ver porque Él ve nuestro interior. Él ve nuestro espíritu, Él ve nuestra alma. Nosotros solamente estamos viendo caras, cuerpos, gestos, pero ¿qué hay dentro nuestro? ¿Qué hay dentro nuestro? Solamente Dios lo está viendo, pero también lo ve el diablo. Por eso en vos tiene que haber una actitud inclinada a honrar a Dios y eso va a recibir bendición de Dios.
Pero si en vos hay una intención de no hacer nada para con Dios y decir, bueno, no me importa, ni le entendí nada de lo que habló el pastor, no sé, habló de ciegos, bueno, no es la ceguera física, es la ceguera espiritual. Bartimeo era ciego físicamente, pero él estaba muy atento espiritualmente y podía ver el obrar de Jesús, aún sin verlo ni tocarlo, porque lo conocía espiritualmente. Y cuando pasó Jesús por allí, le gritó a viva voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque pudo verlo con los ojos del Espíritu, que Jesús podía cambiar toda su historia, toda su vida completamente y traerlo a la luz admirable del reino de la luz. Por eso hay quienes andan en tinieblas, chocan, no ven nada, se caen, se hunden y mueren y son torturados, pero hay otros que viven en la luz y andan como hijos de luz. No sé dónde estás vos, pero a lo mejor estás todo el tiempo pensando en lo natural y lo único que ves es lo único que importa y te atrapa. Pero hay una dimensión espiritual que no la ves, pero que existe y es real. Y Dios está con sus brazos abiertos todo el tiempo esperando para recibirte. Ponete de pie, iglesia, por favor. Hay una canción que dice, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Yo pido que cuando la cantes afirmes la presencia de Dios. Y si crees que Él está aquí, te animes a pedirle un milagro o varios, porque Dios es sobreabundante en todas las cosas y te va a sorprender, te va a sorprender, te va a maravillar, porque Dios quiere bendecirnos a todos. Él no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Así que cerrá tus ojos y te pido que abras los ojos de la fe para ver a Dios obrando en tu vida y llamándote para una consagración de tu vida a su causa. Señor, bendice a quienes están aquí, por favor. Yo te pido que se abran los ojos espirituales de tu pueblo, que se caigan las escamas de los ojos, que caiga el velo, Señor, que mantenía vedado, Señor, a tus cosas santas, gloriosas, y que tu pueblo ahora se anime a ver tus maravillas, tus portentos, tus milagros, que no estés simplemente mirando lo que se ve y se toca, sino que se anime a creer que tú estás siempre con nosotros y lo prometiste hasta el fin. Y no estás solo, sino que estás con multitudes de tus ángeles acampando a nuestro alrededor. Y también estás como poderoso gigante. Te damos gracias por contar contigo, por saber que estás con nosotros y por saber que hasta aquí nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Señor, bendice, 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 bendice y ahora toca, 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 toca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si te animas a decir esta oración conmigo, repetila por favor. Quiero a partir de hoy, Dios, empezar a ver con los ojos del Espíritu. Quiero empezar a ver tus maravillas y el cumplimiento de tus promesas. Y quiero ver tus milagros. Señor, ayuda a mi incredulidad, porque a partir de hoy, Señor, no me voy a dejar guiar más por lo que veo y toco, como si fuese lo único que existe. Sé que estás presente y quieres ayudarme todo el tiempo. Señor, ahora te quiero dar el primer lugar en mi vida. Toma control de mi vida. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.